Estamos llegando a nuestro repaso general número 3. Muchísimas gracias por el apoyo que dan a este programa, el que lo vean, el que lo distribuyan y que muchas personas podamos entrar en un contexto bien específico, bien enmarcado para entender la epístola de los Efesios. No olvidemos que el título general de todos estos 3 meses es ¿Cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles? Porque Cristo es el centro de la Biblia y es el centro de la explicación que el apóstol Pablo está haciendo de la epístola de los Efesios. Ahora, el título para toda esta semana será El poder del Jesús exaltado. Veremos cuál es la relación entre la divinidad de Cristo, su humanidad en venir a hacer las cosas perfectas a la tierra y el hecho de regresar al cielo con un lugar exaltado para poder bendecir a su iglesia y ayudarnos a nosotros en el triunfo contra el mal. Bienvenidos a nuestro repaso de la lección en general número 3. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Nuestro texto está en Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Como el centro es Jesús, hoy nos concentraremos en poder definir por qué Jesús fue exaltado, cuál es la grandeza de su poder y por qué Él tiene el derecho de ocupar el primer lugar en nuestras vidas, por qué Él tiene el derecho de ser el dueño de todas las cosas, pero sobre todo por qué tiene el poder para bendecir a una iglesia aquí en la tierra en tiempos que se van a ir complicando y volviendo mucho más difíciles. Vamos al tema número 1, preexistencia de Cristo. La preexistencia de Cristo es muy importante porque habla de su divinidad. Cristo existía en el cielo antes de venir a vivir aquí en la tierra. Esa preexistencia, para poder vivir aquí en la tierra, Dios tuvo que hacer el milagro en María para que pudiera ser el elemento, el instrumento humano. Pero Cristo no tuvo inicio en María, su vida no inicia en el nacimiento de Él en la tierra. Y es un concepto necesario porque le da la grandeza para poder ser nuestro poderoso Salvador. Jesús existía antes de venir a vivir aquí en la tierra. Vamos a poner 2 textos que nos lo confirmen. Vamos a Juan capítulo número 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? En Juan 1:14 dice que el Verbo vino y habitó entre nosotros. Si yo reemplazo la palabra Verbo por Cristo, diría así: en el principio ya era Cristo. Y Cristo estaba con Dios. Y Cristo era Dios. Entonces, Él ya existía en el cielo antes de venir a nacer aquí en la tierra. Hay otro texto en San Juan capítulo número 17, versículo número 3. Él está en el monte Nebo, está por comenzar el momento de la transfiguración y Cristo le pide al Padre un favor que Él se lo cumple a través de Moisés y a través de Elías, quienes vienen a hablar con Cristo. Pero en ese pedido incluyó algo que nos habla de su preexistencia, de que Él ya existía en el cielo. Y dice Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Antes que el mundo fuese qué? Antes que el mundo fuera creado, yo estaba contigo allá, Padre, y tenía una gloria. En este momento yo necesito que me ayudes con esa gloria. Y ahí es donde viene el monte de la transfiguración.
Estos dos textos son suficientes para llegar a nuestra primera conclusión. Cristo existía antes de nacer en María aquí en la tierra. Él es preexistente. Él no tiene principio ni tiene fin. Y este es un punto supremamente importante para la grandeza de Jesús y entender su exaltación para podernos ayudar a nosotros aquí en la tierra. Vamos al punto número 2, naturaleza divino-humana. Este es un punto complicado de entender para nosotros los seres humanos. Cristo es el único ser, la única persona en el universo que tiene dos naturalezas. Una naturaleza 100% divina. Él es 100% Dios y tiene una naturaleza 100% humana. Entonces, ¿cómo pueden caber 100 y 100? Eso es una cosa que no somos capaces de explicar. Y como es difícil explicarlo y entenderlo, nos quedan nada más los textos bíblicos para poder visualizar eso. Pero Cristo es 100% humano, Cristo es 100% Dios. Miremos el siguiente texto. Romanos capítulo 9, versículo 5. Y los estoy buscando en el Nuevo Testamento para que no tengamos ninguna duda. Pablo dice lo siguiente. De quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas, le asigna el título de Dios. Otro texto, vamos a mirar Isaías capítulo 9, versículo 6, en el Antiguo Testamento, cuando se está anunciando el nacimiento de Jesús, se lo da a manera de profecía. Un niño va a nacer. Noten las siguientes características del niño. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A ese niño se le llama Dios fuerte. Entonces Cristo tiene una naturaleza divina porque Él es Dios, existía en el cielo antes de venir aquí a la tierra y tenía la categoría de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió con María? Se llama la encarnación. Dios hace un milagro a través del Espíritu Santo para hacer Cristo carne. Es una cosa que a mí no me cabe en la cabeza. El Dios del universo, Jesucristo, grande, inmenso, hecho un bebé. Tuvo sed, tuvo hambre, tuvo miedo, sufrió de depresión en el Getsemaní, gotas de sangre saliendo por sus capilares. Bueno, es la humanidad de Cristo asemejándose a nosotros, como dice Pablo en el libro de Hebreos capítulo número 4, tenía que ser semejante a sus hermanos. Esta segunda faceta de la naturaleza humano-divina nos garantiza tener un Jesús que nos conecta con el cielo, es Dios, me puede salvar, puede morir y resucitar por mí, pero me conecta a mí con Él porque me entiende como ser humano para poder habilitarme y poder crecer en la vida cristiana, que es lo que Pablo le va a hablar a los hermanos de la epístola de los Efesios. Vamos al punto número 3, el poder de Jesús. El poder de Jesús está en su eternidad. El poder de Jesús está en su gloria. Pero solo voy a referirme a dos aspectos básicos, porque Pablo dice, si queremos que un Jesús nos salve, necesitamos reconocer que Él es todopoderoso. Y hay dos atributos de Jesús como Dios todopoderoso que quiero resaltar. El primero es su poder creador. Leamos en Génesis capítulo 1, el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Miren que creó Dios en el principio. Pero cuando uno va al libro de Juan, habla de que el verbo que es Cristo existía en el principio. Y ese verbo que existía en el principio, que es Jesús, dice en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí lo vieron? Todo lo creó Cristo.
Y en Génesis 1:1 dice, Dios creó los cielos y la tierra. Así que el poder que se necesita para crear de la nada un cuerpo humano perfecto, armonioso, cuando tú empiezas a estudiar los sistemas del cuerpo, la armonía, el poder, la maquinaria perfecta que hay adentro de nosotros, uno dice, creer en la evolución sí es toda una fantasía, porque es un Dios creador y ordenador. Se necesita mucho poder. El poder que creó los cielos y la tierra es de un Dios todopoderoso. Pues mis queridos, ese poder en el libro de los Efesios está disponible para nosotros, porque todo el estudio es Jesús cómo nos ayuda en tiempos difíciles. Lo que Jesús puede hacer por mí en tiempos difíciles. Bueno, echa mano de tu Dios creador y Dios poderoso, que es Cristo Jesús. El segundo punto del poder de Cristo está en su resurrección. Juan capítulo 10 y vamos al versículo número 18. Es de notar que en el bautismo de Cristo y en la resurrección, tanto el Padre como el Espíritu Santo estuvieron presentes. Hijo, el Padre te llama, y muchas veces Pablo dice, el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, porque siempre están juntos. Pero hay una declaración de Cristo en Juan 10:18 que no nos deja lugar a dudas con respecto a la resurrección de Cristo. Dice así, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Y de qué está hablando él? Dice, yo pongo mi vida, ustedes me la quitan, y me la quitan porque yo lo permito. Pero para volver a tomar la vida, dice, yo tengo el poder para volverla a tomar. En otras palabras, Cristo se resucitó a sí mismo con su propio poder. Si Cristo no tiene poder para resucitarse a sí mismo, no puede resucitar a los muertos el día de la resurrección. Pablo dice muy claro, si Cristo no resucitó de los muertos, nuestra fe es vana. Estamos creyendo en algo ilusorio. La gran redención es a través de la muerte de Cristo, que me da vida a mí y me resucita, aparte de darme vida eterna espiritual, me resucita para tener la vida eterna material. Es el poder de Cristo. Por eso, Pablo está hablando del Jesús exaltado, el Dios todopoderoso. A nosotros solo nos sirve un Cristo que es Dios, que tiene el poder de crear los mundos, de sostenerlos, de que subsistan por Él, de que cada criatura aquí esté cuidada por Él, y nos sirve el poder de Cristo que operó en su resurrección y se resucita a sí mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita ser transformado, cambiado, hecho una nueva creación. 1 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y miren que en una nueva creación es una nueva criatura. El poder que obró Dios para hacer la creación es el mismo poder para que yo deje de pecar y cambiar mi vida. Pero esa nueva criatura requiere que yo reviva de mi muerte espiritual a una vida espiritual grandiosa. Eso también lo logra el poder de Cristo. Así que Pablo no nos deja ninguna duda de que el Cristo que viene a salvarnos es un Cristo que es Dios y es todopoderoso. Pero voy a resaltar un tercer aspecto del poder de Jesús y está en su humildad. Filipenses capítulo 2, versículo número 6. ¿Por qué hago énfasis en esto? Miren, un Dios todopoderoso me muestra su gloria con su humildad. Miren este texto. Voy a leer desde el 5, Filipenses 2, 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pablo dice, Cristo es igual a Dios, pero mostró su poder a través de su humildad. Eso también es poder para salvación de los seres humanos. Vamos al punto número 4. Y está en el texto que leímos hoy y son los pasos que aseguran mi salvación a través de Cristo Jesús. Y para eso necesitamos volver a Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20.
Mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra de Dios. Miren los pasos. Lo primero, tiene que haber una resurrección. Dice, Dios lo resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque acompañó la resurrección de Cristo. Pero Él se resucitó por su propio poder. Una vez que Cristo está resucitado, viene el segundo paso. Lo exalta y lo coloca a la derecha, en el trono de Dios. Un lugar que Él siempre ha ocupado y que Él siempre ha tenido. Cuando en el libro de Apocalipsis le está garantizando el triunfo a la iglesia de la Odisea, Él dice algo como para que veamos que Él siempre ha tenido ese trono de su propiedad. Apocalipsis capítulo número 3, versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Quiere decir que el trono ya le pertenecía a Jesús, pero como se fue a ser un ser humano y se rebajó a la humanidad, Dios vuelve y lo exalta y lo sienta en el trono de Dios. Punto 3, el tercer paso. Ahora dice, colocó todas las cosas bajo sus pies. Eso de que colocó todas las cosas bajo sus pies es que el dominio de toda la tierra quedó bajo el poder de Cristo. Lo tenía el Padre, pero dijo, hijo, has hecho una gran obra de redención, todo te lo entrego a ti, hasta el juicio te lo entrego a ti. Y el siguiente paso es, lo nombró la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es ningún apóstol, no es Pedro la cabeza de la iglesia. La roca es Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando Pablo aquí en Efesios 1, 19 y 20, que es la introducción para darnos el resto de la temática que vamos a estudiar? Que podemos confiar en un Jesús todopoderoso. Recuerden que Él está hablando a judíos que hasta ahora creen en Cristo y a gentiles que vienen a creer en Cristo. Para nosotros es muy fácil pensar esto, pero para ese tiempo no era tan sencillo. Estaban aprendiendo de un Cristo, estaban aprendiendo algo nuevo para su vida. Por eso Pablo exalta ese poder grandioso. En otras palabras, lo que hay aquí es una lección para que si necesitamos las bendiciones del cielo para ser salvos, Él las envió y se las dio todas a Cristo. Entonces nosotros vamos a Cristo. No necesitamos ir a ningún otro intercesor. Vamos a Cristo como el elemento más grande, más poderoso para que solucione nuestro problema del pecado y el problema de una vida eterna nueva y aquí para tener éxito. Durante esta semana estaremos repasando la tarea del Espíritu Santo, cómo orar, cómo alabar y cómo colocarnos en las manos del Señor. No se vaya a perder ninguno de nuestros episodios de la semana porque van a estar muy interesantes y leas esta semana otra vez el capítulo número 1 del libro de los Efesios. Oremos. Padre bueno, gracias por Jesús, por su exaltación, por su poder y por su gloria, y puede ser el magnífico Salvador a quien nosotros podemos acudir y encontraremos salvación de la muerte y salvación al darnos poder para obedecer tu ley. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.